Me llamo Estela Muñoz, tengo 68 años, y si algo he aprendido en esta vida es que los hijos pueden romperte el alma sin siquiera tocarte. A veces lo hacen con palabras, a veces con silencio. Mi hija, Claudia, eligió el silencio. Un silencio que duró 13 años. 13 años sin su voz. 13 años sin un abrazo, sin una llamada, sin un «mamá, ¿cómo estás?». 13 años en los que yo fingía que no me dolía, pero la verdad es que me estaba desmoronando por dentro. Nunca supe exactamente por qué se alejó. Quizá fue orgullo, quizá fue rabia, quizá fue la vida misma empujándola lejos de mí. Lo que sí supe es que nunca volvió, hasta que, de pronto, volvió demasiado. Volvió con maletas, con su marido desconocido, con exigencias y con una verdad que le quemaba la lengua. Descubrí que eres millonaria, mamá. La mañana en que regresó, yo estaba regando mis hortensias. El sol estaba tibio y el viento traía olor a pan recién hecho desde la panadería de la esquina. Una mañana de esas que te hacen creer que el mundo, pese a todo, sigue siendo hermoso. Hasta que oí el frenazo de un coche en la entrada, un portazo, risas nerviosas, ruedas de maleta golpeando la grava. Me limpié las manos en el delantal y fui a la puerta, pensando que quizá era el jardinero nuevo o algún vecino perdido. Pero no, era ella, Claudia, con el mismo modo de pararse que tenía a los 17, pero con una mirada que había perdido toda inocencia. A su lado, un hombre alto, con sonrisa ensayada y ojos que medían mi casa como quien evalúa un botín. Claudia levantó una mano, como quien saluda a alguien que no ve desde hace una semana. «¡Mamita!», dijo con una alegría tan falsa que me dolió el pecho. «Al fin nos vemos». Yo no pude responder. Mi lengua se quedó pegada al paladar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a oírse desde fuera. Ella se adelantó, dejando caer una de las maletas con un ruido seco. «Vamos a simplificar esto, ¿sí?». Su marido apoyó la mano en su hombro, como quien da permiso. «Como tu hija, tengo derecho a una parte de tu dinero». Yo parpadeé. Creí que había escuchado mal. «Y como tienes esta casa enorme», continuó, «hemos decidido mudarnos contigo. Al menos hasta que organicemos todo lo que nos corresponde». Se me congeló la sangre. Ni un perdón, ni un te extrañé, ni un pasaron 13 años, mamá. Nada. Solo interesados entrando en mi casa como si yo fuera una viuda débil, tonta, fácil de manipular. Mi hija señaló mi sala, mi cocina, mi jardín. «Hay espacio de sobra. No deberías vivir sola. Nos quedaremos en la habitación grande del fondo». El marido de Claudia ya estaba arrastrando una de las maletas hacia adentro. Ni siquiera esperó invitación. Yo lo observé caminar por mi pasillo como un ladrón con papeles legales. Y sentí algo dentro de mí romperse, pero no se rompió en tristeza, se rompió en claridad. Una claridad que yo no había tenido durante años. Una que me decía: «Estela, esto no es una hija regresando, es una invasión». Claudia me miró y sonrió como si me hiciera un favor. «Mamita, de verdad, gracias por recibirnos. Después de todo, somos familia». Lo dijo tan tranquila, como si no hubiese borrado mi número, como si no hubiese evitado mis cartas, como si no hubiese hecho de mí un fantasma. Fue ahí, exactamente ahí, cuando sentí mi columna enderezarse, cuando recuerdo cada noche que lloré sola, cuando me di cuenta de que la peor soledad es la que aceptamos en silencio. Respira hondo, muy fundo, y sonreí, una sonrisa lenta, serena, cortante como filo de vidrio. Claudia no se dio cuenta. Ella nunca se dio cuenta, y fue con esa misma calma que pronuncié las primeras palabras de lo que sería el punto de inflexión más importante de mi vida. «Claudia, entra. Quiero hablar contigo». Su marido sonrió satisfecho. Claudia entró creyendo que había ganado. Ella no sabía que acababa de perder. Claudia entró primero, como si aún fuera dueña de la casa donde creció, pero ya no lo era. Su marido venía detrás, arrastrando las maletas por el suelo de madera, arañando el barniz como si fuera un detalle sin importancia. Me dolió ver eso. No porque hayan arañado mi casa, pero entonces comprendí que habían llegado con el mismo cuidado con el que se pisa una alfombra vieja, ninguno en absoluto. Claudia caminaba por allí, mirándolo todo con aire de superioridad. «Veo que sigue siendo sencillo, mamá», comentó. Sus dedos recorrieron los muebles del salón como si estuviera evaluando el valor de reventa de cada objeto. El marido, cuyo nombre era Germán, supe después, abrió los brazos y dijo: Bueno, esto es una fortuna escondida, un palacio con cara de casita pobre». Sentí cómo me calentaba la sangre.
Es mi hogar, respondí. Germán rió. Hogar, sí, pero mal aprovechado. 3 habitaciones vacías, un jardín enorme, y tú aquí envejeciendo sola. No puede ser. Claudia añadió. Exacto, por eso decidimos venir. Es lo mejor para todos, como si me estuviera salvando. Era como si me hubiera perdido antes de que llegaran. Respiraba lentamente, controlar cada músculo del cuerpo para no explotar ahí mismo. Claudia se sentó en el sofá como si siempre hubiera sido suyo. Mamá, antes que nada, quiero decirte que te perdono. Casi me reí, casi. ¿Perdonarme de qué?, pregunté. Claudia alzó la barbilla. De todo, de haber sido dura conmigo, de terme limitado, de terme hecho sentir menos. 13 años sin verme. 13 años sin llamarme. 13 años sin siquiera enviar una tarjeta de cumpleaños barata. Y ahora la culpa era mía. Me senté en el sillón frente a ella. Claudia, me gustaría entender por qué volviste. De verdad. Ella sonrió con esa sonrisa calculada que siempre me inquietó cuando era adolescente. Bueno, vamos a ser transparentes. He oído que has recibido una enorme herencia. Mucha plata. Y puesto que soy tu hija, tengo derecho. Bien, la miré fijamente sin parpadear. ¿Derecho a qué? Claudia inclinó su cuerpo hacia adelante. Todo, mamá. La parte que me corresponde como heredero. Su marido añadió. Y a vivir aquí, por supuesto. Es lo mínimo. Pasé la mano por el brazo del sillón, despacio, como alguien que atesora un recuerdo. 13 años sin aparecer, y ahora quiere vivir aquí. 13 años son cosa del pasado, mamá. Ella sonrió. Lo importante es que ahora estamos juntos de nuevo. Como de la familia. La palabra familia salió de su boca con un tono tan vacío que resonó en la habitación. Me levanté. Claudia me observó con una seguridad que solo existe en la ignorancia. Quiero preguntarte algo, dijo. Por supuesto, respondió ella complacida. Pregunta. La miré a los ojos. ¿Por qué cortaste el contacto conmigo, Claudia? Ella parpadeó. Mamá, eso no importa. Importa para mí. Puso los ojos en blanco con impaciencia. Eso ya pasó, ya lo he dicho. Además, también podrías haberme llamado. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero me mantuve firme. Yo te llamé 32 veces. Se puso rígida, como si la hubiera pillado por sorpresa, o como si estuviera intentando recordar algo que convenientemente había borrado. Continué. Escribí cartas, envié mensajes, fui a buscarte y me bloqueaste. Claudia apartó la mirada. Germán se cruzó de brazos. Señora, no estamos aquí para hablar de viejos dramas. Sonreí, una sonrisa breve y penetrante. Viniste por el dinero. Claudia abrió la boca para negarlo, pero luego la cerró. Permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces dijo, intentar. Vine por el dinero, mamá, y estructuralmente, porque vosotros lo tenéis, y nosotros no, suspiró, como si fuera víctima de alguna injusticia universal. Quiero estabilidad, y puedes ofrecerlo. Me acerqué a ella, paso a paso. Claudia se cruzó de brazos con expresión incómoda. Mamá, deja de mirarme así. Es normal que una madre ayude a su hija, respondí lentamente. Una madre ayuda a una hija, sí, pero una hija también cuida de una madre, y tú no estuviste. Frunció el ceño. Ya te dije que te perdono. ¿Y yo? Pregunté. ¿No merezco una disculpa? Claudia bajó la mirada. Su silencio me lo dijo todo. No, ella no era capaz. Entonces sentí dentro de mí, por fin, lo que debería haber sentido hace 13 años, la libertad de dejar ir. Déjalo ir. Cierre la puerta. Pero antes de eso, necesitaba terminar lo que había empezado. Me enderecé. Agarré el respaldo de la silla y dije, Claudia, ven, acompáñame al comedor. Se levantó creyendo que iba a enseñarle la casa, o a abrir las cajas fuertes, o a ofrecerle todo aquello que no había recibido antes. Germán se acercó por detrás, frotándose las manos. Los conduje hasta la mesa grande, el espacio más iluminado de la casa, el lugar donde siempre resolvía asuntos importantes. Cuando llegamos, me volví hacia ellos con calma. Voy a decirles algo, pero quiero que escuchen hasta el final. Claudia sonrió. Claro, mamá. Respiré hondo, todo ar que pude. Y entonces dije, no vas a vivir aquí. La sonrisa de mi hija se apagó al instante. El del marido también. Continué, firme como una roca. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Los ojos de Claudia se abrieron de par en par. Mamá, ¿qué estás diciendo? La miré fijamente sin temblar. 13 años me han enseñado algo. Mi amor no es moneda de cambio.
Y mi dinero, tampoco. Su rostro se puso rojo. Mamá, estás siendo una desagradecida. Soy tu hija. Di un paso adelante. Una hija se comporta como hija, no como ladrona. Germán golpeó la mesa con la mano. Oiga, señora, cuidado con cómo habla. Levanté la mano. Guardó silencio. Los dos saldrán ahora mismo de mi casa. Claudia intentó recomponerse. Mamá, no puedes hacer eso. Eres viejo. Nos necesita. Sonrisa. Si algo aprendí en estos 13 años es que sobreviví sin ti. Ella jadeó, como si la hubiera abofeteado. Y entonces terminé, con voz tan firme como una frase. Y hoy, por fin, me elijo a mí. Claudia dio un paso atrás y presencié la conmoción, incredulidad, enojo, pero también un pequeño temor, viejo, el miedo a perder algo que creía ya haber ganado. Acabo de decir, la puerta está ahí. Ella no se movió. Sí, Germán. Vamos, Claudia, esta vieja no vale la pena. Sonreí levemente. Pero sí valgo mi paz. Y entonces, mi hija se llevó las maletas, se marchó sin mirar atrás, exactamente igual que 13 años antes. Pero esta vez, yo fui quien cerró la puerta, y cuando oí el último clic de la cerradura, supe que algo dentro de mí había renacido. Y eso, aquello fue solo el comienzo. Cuando la puerta se cerró detrás de Claudia, el silencio que ficó en la casa no fue leve, fue profundo, un silencio que no duele, sino que purifica. Apoyé la mano en el marco de la puerta durante unos segundos, respirando como si intentara reconocer mi propio corazón después de años de estar oprimido por los recuerdos. Imaginé que, al ver marcharse de nuevo a mi hija, me desplomaría en el suelo. Lloraba hasta desmayarme, que reviviría cada abandono, pero no. Algo dentro de mí guardaba silencio, sereno. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera colocado cada pieza donde realmente pertenecía. Claudia se fue, pero no se llevó nada de mí, ni siquiera mi paz, ni siquiera mi fuerza, ni siquiera mi identidad. Ella me robó 13 años de mi vida, y sin embargo, seguí con vida. Sentí cómo mi cuerpo se relajaba de una forma extraña y liberadora. Caminé hacia la cocina. Me preparé una taza de café con canela, tal como siempre lo tomaba cuando necesitaba pensar. Fue entonces, mientras removía con la cuchara, cuando me di cuenta. Mis manos estaban firmes, sin temblar, sin miedo. La mujer que cerró la puerta no fue la misma persona quien lo abrió. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando oí el motor de su coche alejándose por la carretera. 2 minutos después, sonó el teléfono. Reconocí el número inmediatamente. Era el de mi amiga Elena. Esperar. «Estela, ¿estás bien? Me contaron que tu hija volvió de sorpresa». Respiré hondo. Volvió y se fue. Al otro lado de la línea se hizo un silencio breve pero denso. ¿Pasó algo malo? Apreté el borde de la mesa. No, Elena, pasó algo necesario. Ella lo entendió sin que yo tuviera que explicárselo. Estela, ¿quieres que vaya a tu casa? Me quedé pensando un momento. Podría decir que sí, podría pedir compañía, un abrazo, consuelo, pero no. Necesitaba estar a solas conmigo misma, necesitaba sentir el verdadero peso de mis decisiones, sin que nadie endulzara la realidad. Gracias, amiga, pero hoy no. Hoy quiero estar sola, suspiró con cariño. Entonces te dejo un abrazo, uno apretado, sonrisa. Lo recibo. Colgué. La noche comenzó a caer lentamente, con ese tono anaranjado que siempre me recuerda a mi infancia. Y por primera vez en mucho tiempo, me senté sola en el balcón, y no me dolió. Miré mi jardín, el mismo que cuidé con mis propias manos mientras Claudia estaba fuera, y sentí algo que no recordaba haber sentido. Orgullo. Estoy orgulloso de mí mismo, de la mujer que se quedó, sobre la mujer que se curó a sí misma, de la mujer que, incluso sin que nadie lo dijera, merecía respeto. Estaba casi en paz cuando oí pasos en la puerta. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Por un segundo temí que Claudia hubiera regresado, pero los pasos fueron más ligeros y más cuidadosos. Era Javier, mi vecino de enfrente, un hombre de unos 50 años, culto, viudo, siempre dispuesto a ayudar. Se acercó lentamente. «Doña Estela, ¿puedo pasar?» Ausente. «Pase, Javier». Llevaba una bolsa de pan fresco. «Oí que hoy tuviste visitas», dijo, con una cautela que solo saben usar quienes han visto tristeza en los ojos de los demás. «Y pensé que quizá quisiera cenar algo calientito». Sonreí sinceramente. Siempre tan atento.
Javier se sentó conmigo. No preguntó nada. Se quedó allí de pie, en silencio, como ofreciéndome su presencia sin invadir mi espacio. Tras unos minutos, comentó: «¿Sabes? Cuando mi hija dejó de hablarme durante 5 años, pensé que era culpa mía». Lo miré fijamente. «¿Y era?». Sonrió con tristeza. «No, ella tenía sus propios demonios, y yo tenía los míos». Suspiré. «Las hijas lastiman más cuando uno las recuerda pequeñas». Javier asintió en señal de aprobación. «Sí, porque una parte de nosotros siempre sigue amando a la niña que ya no existe». Eso me hirió como un cuchillo afilado, porque eso fue exactamente lo que fue. La persona adulta que llamó a mi puerta no era la misma niña que solía dormir en mi regazo, y necesitaba aceptarlo para poder seguir respirando. Charlamos unos minutos sobre cosas triviales: el clima, las flores, los nuevos vecinos, hasta que se puso de pie. «No quiero molestar, doña Estela. Solo vine a traerle un poquito de compañía». Les di las gracias. Cuando se marchó, la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era soledad. Fue un momento de paz. Hasta, a las 21:17, sonó el teléfono. Miré la pantalla. Número desconocido. Esperar. Y al otro lado escuché: «Buenas noches, señora Estela. Esto proviene del Banco Regional de Mendoza. Necesitamos confirmar cierta actividad sospechosa en su cuenta». Me quedé paralizado. «¿Qué tipo de movimientos?». La voz respondió: «Transferencias recientes, realizadas hace unas horas». Mi corazón se aceleró. No hice ninguna transferencia. Se hizo un silencio tenso. Y luego: «Así que, necesitas saber esto». El sonido de las teclas al ser pulsadas resonó. «Alguien intentó acceder a tu cuenta 2 veces, con tus datos personales». Y el nombre que surgió en el intento fue... Sentí como si el mundo se hubiera detenido. El asistente continuó: «Claudia Muñoz, tu hija». La taza se me cayó de la mano. Me quedé sin aliento. No solo intentó entrar a robar en mi casa, intentó quedarse con mi dinero. Sin esperar ni una hora después de salir, se me heló la sangre. Y fue en ese instante, en ese golpe verdaderamente duro, cuando me di cuenta. Claudia no había vuelto a verme. Había regresado para destruirme. Y yo no lo permitiría. La cajera del banco seguía hablando, pero ya no podía oír nada con claridad. Las palabras me llegaron como si vinieran de debajo del agua, distorsionadas, distantes, irreales. «Señora Estela, ¿está ahí?». Apreté el teléfono con fuerza. «Sí, estoy». «Repita lo que dijo». La voz al otro lado de la línea era cautelosa, casi suspicaz. «Hoy se han producido 2 intentos de inicio de sesión en su cuenta, a las 19:42 y a las 20:05. Esa persona utilizó tu CPF, número de identificación fiscal brasileño, fecha de nacimiento y dirección». Me apoyé en la mesa para evitar caerme, y su nombre, repetido por el empleado, me atravesó el pecho como una fría hoja. «Claudia Muñoz, mi hija, mi chica, la misma que vi nacer, con las manos temblando de emoción, la misma que llevé en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. La misma persona a quien le di todo y que, aún así, me dio la espalda». Intenté preguntar, pero mi voz salió débil. «¿Y logró entrar?». «No, señora. Los intentos fracasaron, pero le recomendamos que cambie su contraseña inmediatamente». Hice lo que me dijo, aunque todavía me temblaban las manos. Antes de colgar, la operadora dijo: «Si hay otro intento, volveremos a llamar». Cuidarse. Lo apagué lentamente. El silencio que llenaba la cocina no era el mismo de antes. El silencio era de asombro, incredulidad, un dolor que no deseaba, pero que estaba ahí, palpitante, vivo. Claudia no había regresado por inseguridad, ni siquiera por arrepentimiento, ni siquiera para la familia. Había regresado por avaricia, y ahora, al no poder conseguir lo que quería, intentaba tomarlo por la fuerza. Respiré hondo, muy profundo, y fue allí, entre la mesa y el teléfono, donde una dolorosa verdad se instaló en mí. La Claudia que yo amaba ya no existía. Recorrí la casa en silencio, observando cada rincón, cada foto antigua, cada objeto que había estado conmigo durante años. Todo era mío, construido por mí, protegido por mí. Pero ahora ya no estaba protegido. Sentí un miedo extraño. No se trata de un miedo físico, sino de un miedo moral, como si estuviera en juego algo más que dinero. Fue como si Claudia hubiera abierto una puerta que no debía haber abierto. Y yo sabía, lo sabía muy bien,
que cuando alguien cruza esa línea, normalmente no se detiene al primer intento. Volví a entrar en la habitación. Me senté en el sillón y me quedé allí, mirando fijamente la puerta cerrada. Fue entonces cuando oí que alguien llamaba a la puerta. 3 grifos secos. Mi cuerpo se paralizó. Por un momento pensé, ha vuelto. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me limité a abrir el pestillo y preguntar, ¿quién es? Una voz masculina respondió, soy yo, Javier. ¿Está todo bien? Abrí un poco la puerta. Llevaba un abrigo en la mano. Te vi dejar la luz encendida y te vi tirar la taza por la ventana antes. Estaba preocupado. Solté un suspiro. Pasa. Entró lentamente, mirándome a la cara. Estela, ¿qué pasó? No pude ocultarlo. Mi hija intentó entrar a mi cuenta bancaria. Abrió los ojos, indignado. ¿Cómo? ¿Tu hija? ¿La que vino hoy? Ausente. Ni una hora después de irse. Javier se llevó la mano a la boca, como intentando controlar su ira. Eso no es hija. Eso es una oportunista peligrosa. Cerré los ojos. Duele, Javier, duele más de lo que imaginé. Se sentó a mi lado. Estela, escucha. A veces uno tiene que aceptar que la sangre no garantiza amor. La frase impactó como un golpe seco, dura, cruel y cierta. Lo sé, respondí, pero aceptarlo es otra cosa. Él asintió. Luego se levantó y me trajo un vaso de agua. Bebé, ¿y mañana? Iremos al abogado. No vas a afrontar esto solo. Lo miré. Gracias. Javier me dedicó una dulce sonrisa, de esas que te llegan al corazón. Para eso están los vecinos. Cuando se marchaba, lo detuve. Javier, ¿crees que ella volverá? Giró lentamente el rostro, con expresión seria. Sí, Estela, y no de buena manera. La puerta se cerró, y allí me quedé, sola, con la verdad que más temía. Claudia regresaría, y esta vez no vendría solo con maletas. Ella vendría con resentimiento, con leyes inventadas, con la audacia de quienes creen que el mundo les debe todo. Y yo tendría que prepararme, no recibirlo, pero poner un límite que nunca tuve el valor de poner. Esa noche me acosté tarde, pero dormir, no dormí. Me quedé mirando al techo, sintiendo la respiración pesada de la vieja casa, y en algún momento, casi al amanecer, me prometí a mí mismo, Estela, esta será la última vez que Claudia te machuca. Sin importar lo que viniera, estaba preparado, porque cuando una mujer se pasa la vida perdiendo, con el tiempo aprenderá a defenderse. Y yo había aprendido, de la peor manera, y en el momento justo. El amanecer llegó pálido, pesado, con esa clase de luz que no ilumina, solo revela lo que no quieres ver. Pasé toda la noche en vela. El té se enfrió en la mesa. La casa parecía respirar de otra manera, y mi cuerpo sentía una profunda tensión, como si mi piel hubiera aprendido a predecir tormentas. Cuando el reloj marcó las 7:11, oí el sonido que había estado temiendo desde la noche anterior. Un motor de coche, acelerador, deteniéndose bruscamente frente a mi puerta. Se me encogió el corazón, pero no se aceleró. Resultaba curioso. A veces, cuando finalmente aceptamos una verdad, el miedo pierde su poder. Me levanté del sillón, me acerqué a la ventana y abrí la cortina apenas un poco. Y allí estaba ella, Claudia, con los brazos cruzados, expresión dura. Ahora no había equipaje, y eso lo empeoró todo. Las maletas anuncian el cambio. Manos vacías significan guerra. Junto a ella, otro coche, un sedán negro y caro que nunca antes había visto. Una mujer que vestía una chaqueta y llevaba un maletín de cuero salió del interior. Lo reconocí inmediatamente. Abogado. Claudia no vino a hablar. Claudia llegó armada. Respiré hondo, volví a la puerta y la abrí lentamente, manteniendo una calma que ni yo misma comprendía. Dio un paso al frente. Mamá, no puedes hacer lo que hiciste ayer. Incliné la cabeza. ¿Qué hice exactamente, Claudia? Ella sonrió. Una sonrisa sin alma. Negarme, hablarme así, me expulsar. El abogado se acercó. Buenos días, señora Estela. Soy la doctora Belén Herrera, representante legal de su hija. Vinimos a tener una conversación amistosa. Sentí un vuelco en el estómago. Ya estaba familiarizado con ese tono. Amigable, hasta el momento en que dejan de obtener lo que quieren. Respiré lentamente. El abogado abrió la carpeta y sacó unos papeles. En primer lugar, queremos hablar sobre el uso de la propiedad. Dado que Claudia es heredera directa,
La ley entiende que tiene derecho a una parte de la residencia si ésta pasa a formar parte del patrimonio total de la señora. Miré a Claudia. Claudia, ni siquiera sabes lo que he heredado. Ella sonrió con frialdad. Sé lo suficiente y sé que todo lo que tienes algún día será mío. El abogado continuó. Dada la relación de parentesco, solicitamos autorización inmediata para que resida en parte de la propiedad, garantizando así su derecho adquirido. Cerré los ojos un segundo, respiré, y cuando lo abrí, la calma que tenía ayer regresó por completo. No, el abogado frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Dije que no. Claudia dio un paso adelante. Mamá, no hagas eso. Es la ley. Tengo derecho. Me agarré al marco de la puerta. Bien, es algo que se construye, Claudia. Y tú destruiste el tuyo. Sus ojos se llenaron de ira. 13 años, mamá. 13 años que pasaste viviendo esta triste y solitaria vida, esperándome. La miré fijamente, y 13 años fueron suficientes para darme cuenta de que ya no te necesito. Claudia tragó saliva con dificultad, sorprendida, como si nunca se hubiera imaginado oír eso de mí. El abogado intentó intervenir. Señora Estela, queremos evitar disputas legales. Un litigio familiar puede resultar estresante para ambas partes. Enderecé mi columna. Doctor, sabes que mi hija no tiene derecho a entrar en mi casa mientras yo esté viva. Ella permaneció en silencio. Obviamente lo sabía, continué. Y también sabe que la herencia solo existe después de la muerte. Claudia murmuró. Y tú eres vieja, mamá. Al oír eso, fue un golpe que me atravesó por completo, no por la frase, pero en función de la intención. Se me heló la sangre. Y entonces, en ese preciso instante, algo dentro de mí se convirtió en acero. Sí, respondí con voz firme y débil. Soy viejo. Di un paso adelante, quedándome frente a frente con ella. Pero no estoy indefenso, y no estoy solo. Claudia entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Sonreí lentamente. Ya me he ocupado de lo que es mío, todo. El abogado se removió incómodo. Claudia frunció el ceño. Mamá, ¿qué hiciste? Metí la mano en el bolsillo del delantal. Sentí los papeles que ya había organizado temprano por la mañana. Y entonces dijo, ayer, cuando intentaste acceder a mi cuenta, lo entendí todo. Sus ojos se abrieron de par en par. ¡Qué mentira! Yo nunca. Me llamó el banco, Claudia. El silencio se hizo presente, pesado como el hierro. Se puso pálida. Eso no significa nada. Significa eso, respondí. Significa mucho. El abogado la miró sorprendido, como si desconociera esa parte. Continué. Es por eso, eu fiz o que debería ter feito hace 13 años. Claudia dio un paso atrás. Mamá, ¿qué hiciste? Guardé silencio durante unos segundos antes de responder. Y cuando respondí, mi vida ha cambiado. He cambiado mi testamento. Los ojos del abogado se abrieron de par en par. Claudia se quedó sin aliento, literalmente. Y te aparté de él. Claudia tropezó con sus propios pies. Mamá, ¿cómo esto? Yo soy tu hija. Y entonces, por primera vez en muchos años, le dije la única verdad que necesitaba oír, dura, cruda, definitiva. Una hija no abandona, no manipula, no invadas, no roba. Ella temblaba. Tú, no puedes hacerme esto. Acerqué mi rostro al suyo. Puedo, y ya lo hice. Claudia miró a su alrededor, como esperando que alguien la defendiera. Nada. El abogado guardó las cosas lentamente. La confusión emocional no garantiza derechos legales, murmuró. Claudia gritó. Eres una vieja egoísta. Voy a acabar contigo. Y luego, por primera vez en 13 años, como madre, respondí que no. Pero como mujer, intenta. Y cerré la puerta. Despacio. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por toda la casa. Un sonido definitivo. Un sonido que decía, ya no estoy aquí. Di un paso atrás, otro. Puse mi mano sobre mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de la liberación. 13 años de dolor. Y allí, en ese segundo, recuperé mi vida. Pero yo no sabía, todavía no, que Claudia no aceptaría esta derrota. ¿Y qué vendría después? Sería aún más peligroso y mucho más revelador. La mañana siguiente amaneció como un silencio extraño. No ese silencio reconfortante, pero el silencio que precede a la tormenta. Me desperté antes del amanecer. Me senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, sintiendo una profunda tensión que me recorría el cuerpo, de esa que solo aparece cuando la vida cambia de rumbo sin pedir permiso. La casa estaba en silencio, pero mi corazón, no.
Todo mi cuerpo parecía repetir una sola frase. Ella no aceptará. Lo sabía. Lo supe desde el momento en que le cerré la puerta en las narices a mi hija. Claudia no era del tipo de persona que se rendía tras una derrota. Era del tipo que redoblaba la apuesta, y ahora lo había perdido todo. En casa, acceso a mi dinero, mi voluntad y el control que creía tener sobre mí. Así que, cuando mi teléfono vibró a las 6:02 a.m., ya sabía quién era. Claudia. Lo dejé reproducirse 12 veces hasta que se detuvo. Me levanté, caminé por la casa, preparé café, pero me temblaban las manos, no por miedo, sino por indignación. Y a las 6:47 a.m., el teléfono volvió a sonar. Esta vez yo respondí. Su voz sonó aguda. «Mamá, lo que hiciste fue ilegal», respiré hondo. «¿Es legal hackear una cuenta bancaria?», Claudia resopló. «No tienes pruebas», sonreí. «El banco lo tiene». Silencio. Entonces dijo algo que me hirió como una daga. «Debí haberte quitado todo hace mucho tiempo». Apreté los dedos alrededor del teléfono. «Claudia, déjame en paz». Ella se rió. Una risa seca. «¿Crees que puedes simplemente borrarme del mapa? Soy tu hija. Me merezco lo que tú tienes». «Claudia, no te mereces algo que no construiste». Su voz estalló. «Entonces lo tomaré por la fuerza». Y colgó. Me quedé allí unos segundos, escuchando el sonido apagado del teléfono contra mi oído. Fortaleza. Eso fue lo que ella dijo. Fortaleza. Y de repente sentí un miedo diferente. No por mi culpa, pero en mi casa, para mis cosas, por mi paz. Decidí actuar antes que ella. Llamé a Javier, mi vecino, y vino en cuestión de minutos. Cuando se lo conté, se pasó la mano por el pelo, nervioso. «Estela, esto podría ir demasiado lejos». Claudia parece desequilibrada. «No está desequilibrado», respondí. «Desesperado». Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, como si esperara verla aparecer en cualquier momento. «Necesitamos hablar con un abogado. Hoy, ahora». Tomé mis documentos, cerré mi bolso y nos fuimos juntos. El trayecto hasta la oficina transcurrió en silencio. Javier conducía con los ojos entrecerrados, y yo miraba pasar los árboles como alguien que sabe que algo grande está a punto de suceder, pero aún no ha visto su forma. Llegamos al despacho del doctor Ricardo Fuentes, un abogado de edad avanzada conocido en la ciudad por su firmeza y honestidad. Me recibió con calma. «Doña Estela, cuénteme todo», conté, de principio a fin. Cada palabra, cada amenaza, todos los detalles del intento de acceso a mi cuenta bancaria, la visita con un abogado, la voluntad, su última frase. Se recostó en su silla y respiró hondo. «Lo que su hija está haciendo no es solo presión familiar». Me miró con seriedad. «Es una extorsión emocional y tentativa de fraude». Sentí una opresión en el pecho. «¿Qué puedo hacer, doctor?». Cruzó los brazos. «Empezar por lo más importante. Formaliza todo. Documenta cada intento, cada llamada, y solicitar una medida preventiva». Javier se inclinó hacia adelante. «¿Una orden de alejamiento?». El abogado negó con la cabeza. «Aún no, pero podemos preparar algo similar para impedir que entre en la propiedad sin autorización». Me sudaban las manos. «Ella va a volver, doctor, lo sé», me miró a los ojos. «Y cuando regreses, no estarás indefenso». Firmé varios documentos. Formalizamos una denuncia policial, un registro de un intento de acceso bancario y una notificación preventiva. Cuando salí de allí, sentí como si me hubiera puesto una armadura, pero la vida siempre encuentra una forma cruel de poner a prueba los límites de nuestro coraje, porque cuando volvamos a mi casa, la puerta estaba abierta, la cerradura rayada, y en el suelo, justo delante de la puerta, había un sobre, con mi nombre escrito a mano. «Estela». Se me heló la sangre. Javier me agarró del brazo. «No lo toques todavía», pero yo ya lo había jugado. «Refugio». Dentro había una sola hoja, con 8 palabras escritas a pluma, apresuradas, temblorosas, llenas de ira. «Si no me lo das, voy a tomarlo». Reconocí la letra, era suya, Claudia, y de repente lo entendí. Ya no preguntaba. Ella nos estaba advirtiendo. Y advertencias como esa nunca vienen solos. Me quedé mirando el billete durante varios segundos que se hicieron eternos. La escritura es inestable. La tinta se presionó con demasiada fuerza. La furia que encierra cada letra. Javier respiraba con dificultad a mi lado. «Estela, esto no es solo una amenaza. Es una declaración de intenciones». Me arrodillé para recoger el sobre que se había caído al suelo. Estaba húmedo.
sellado deficientemente, como si lo hubieran puesto allí con prisas o con ira. Miré la cerradura de la puerta, rayado, forzado. Intentó entrar, murmuré. Javier se pasó la mano por la frente. Dios mío. Estela, tu hija está fuera de control. Pero no respondí. Reconocí ese tipo de impulso en Claudia. Siempre tuvo una personalidad fuerte, pero nunca así. Nunca en esta oscuridad. Nunca con semejante falta de autocontrol. Algo en su interior se había roto. Y ahora ya no había límites. Decidí entrar despacio en la casa, con Javier de la mano. Todo parecía igual. Pero el aire estaba mal. La energía era densa. Era como si alguien hubiera respirado allí, lleno de odio. En la cocina, me di cuenta de que la silla estaba fuera de lugar. En el pasillo, una huella dactilar en la pared. Y cerca de la puerta de mi habitación, una segunda hoja de papel, arrugada, tirada en el suelo. Obtuve. Era un extracto impreso de mi cuenta bancaria, con mis datos, mi agencia, mi equilibrio y 2 intentos de acceso. En la esquina inferior, escrita a mano, había otra frase. No me lo vas a negar. Casi se me doblan las rodillas. Javier me quitó el papel de la mano. ¿Revolvió tu basura? ¿Tus documentos? ¿Cómo lo lograste? Cerré los ojos. Lo sabía. Esa madrugada, cuando me llamó el cajero del banco, había ido a la oficina a recoger unos documentos antiguos y dejé la ventana del salón entreabierta porque era una noche cálida. Claudia siempre ha sido callada. Siempre supe cómo moverme sin ser visto, desde que era pequeña. Ella estaba allí, dentro de mi casa, solo, en plena noche, revisando mis cosas. Llevo mis papeles como si me arrancara pedazos de mí misma. Un escalofrío me recorrió la espalda. Javier me agarró del brazo. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Negué con la cabeza. No. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo que no? Eso es invasión. Eso es delito. Respiré hondo. Tienes razón. Es delito. Pero aún así, no quería ver a mi hija encarcelada. No quería que mi última imagen de ella fuera tras las rejas. Incluso después de todo, incluso después de las amenazas, ella seguía siendo mi niña pequeña con trenzas, corriendo descalza por el jardín. El dolor que me causó fue demasiado intenso para explicarlo. Quiero que paren. Quiero que ella lo entienda. La quiero fuera de mi vida. ¿Pero sin policía?, preguntó Javier. Tragué saliva con dificultad. Sin policía. Aún no. Javier retrocedió sorprendido. Estela, está siendo demasiado buena. No tiene miedo de hacerte daño. Lo sé, tenía las manos frías, pero tengo que intentar una última vez. Solo uno. Javier quiso protestar, pero yo levanté la mano. Déjame hacer esto a mi manera. Respiró hondo. Está bien, pero yo no te dejo sola. Su tono fue firme, inapropiado. Gracias, Javier, murmuré. De verdad. Pasé el resto del día encerrada en casa, tratando de ordenar mis ideas mientras Javier instalaba una cerradura nueva, reforzaba las rejas de la ventana y colocaba cámaras en el exterior. Me sentía como una mezcla de madre herida y mujer cansada. Claudia siempre ha sido mi única hija, y ahora ese era también mi mayor peligro. Al final de la tarde, me senté en la silla de la veranda mientras el sol se ponía ante mí. Respiré hondo y cerré los ojos. El viento le trajo recuerdos de cuando tenía 5 años y solía perseguir mariposas, desde que me abrazaba por cualquier motivo. Desde que ella solía decir, mamita, no te vayas, mamá, no te vayas. Esa chica ya no existía. Sentí que una lágrima caía, y otro más, y otro más. Javier apareció, me puso una manta sobre los hombros y se quedó allí de pie sin decir nada. Necesitaba ese silencio. A las 20:54, mi teléfono móvil vibró. Era un mensaje de Claudia. Refugio. Ella envió una foto. Una fotografía tomada desde el interior de un coche. Apuntaba directamente al frente de mi casa. El pie de foto decía, estoy aquí. Sal y habla conmigo. Se me heló el corazón. Nos levantamos inmediatamente. Javier corrió hacia la ventana. Y allí estaba su coche, de pie al otro lado de la calle. Luces apagadas, motor apagado, pero por dentro podía ver su silueta. Propiedad, observando. Javier estaba furioso. Esto ya es acoso. Estela, esto no puede seguir así. Volví a coger mi teléfono móvil. Llegó otro mensaje. Si no abres la puerta, entraré. Javier me arrebató el teléfono de la mano. Voy a llamar a la policía ahora. Lo retiré. No. Me miró incrédulo. Estela,
Hablaré con ella. ¿Estás loca? Ella está peligrosa. Ausente. Tal vez, pero es mi hija. Salí por la puerta. Javier se acercó por detrás, pero yo levanté la mano. Él se va. Necesito hacerlo sola. Dudó, pero dio un paso atrás. Abrir la puerta. El viento me golpeó la cara. Caminé hasta la puerta. El coche de Claudia estaba aparcado allí. Bajó la ventanilla. Finalmente, dijo, podemos hablar como adultos. Observé su rostro en la penumbra. Nunca la había visto tan fría, tan lejos, tan diferente. Me acerqué lentamente. Claudia, escúchame. Ella sonrió. Una sonrisa sombría. No, ahora me vas a escuchar. Abrió la puerta del coche y salió. Y cuando la vi allí de pie, me di cuenta de algo que me hizo estremecer. Claudia ya no tenía el aspecto de alguien que quisiera negociar. Tenía la mirada de alguien dispuesta a destruir. Y eso fue todo. Vi lo que llevaba en la mano izquierda, un destornillador, largo, resplandeciente, y me señaló. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. Dio un paso. Mamá, te lo advertí. El destornillador reflejaba la luz de la farola como un fino haz metálico. No me moví. Mi cuerpo se quedó paralizado, rígido, como si cada parte de mí intentara averiguar si aquello era real o si estaba atrapado en una pesadilla. Claudia cerró la puerta del coche con la cadera y dio otro paso hacia mí. Sus ojos se veían diferentes. No hubo dolor, sin arrepentimientos, sin duda alguna. Solo había ira, una ira amarga y profunda, de esas que supuran por dentro durante años hasta que todo se pudre. Mamá, dijo en voz baja, siempre lo has tenido todo. ¿Y yo? Nada. Negué con la cabeza, sintiendo un dolor físico en el corazón. Claudia, yo te di todo lo que pude. Ella rió. Una risa corta, seca, casi histérica. ¿Todo? Me pusiste límites. Él me dio reglas, me regañó. Me dio una vida que nunca elegí. Levantó el destornillador un poco más, y ahora voy a recuperar lo que es mío. Di un paso atrás, pero ella siguió adelante. ¿Todavía no te has dado cuenta?, dijo con la voz quebrada. No quiero tu amor, quiero tu dinero. Sus palabras eran peores que el brillo de la llave. Javier apareció detrás de mí en el balcón. Claudia, baja eso ahora mismo, dice con firmeza. Giró la cabeza lentamente, como un animal que olfatea una amenaza. Si interfieres, también te cortaré el paso. ¿Entendido? Javier retrocedió un poco, pero no volvió a entrar. Sentí una mezcla de miedo e incredulidad. Mi hija, mi propia hija, avanzó hacia mí con un destornillador en la mano. Claudia volvió sus ojos hacia mí, ¿y qué veo? Ella ya no era mi chica, era una mujer llena de vacío, de resentimientos inventados, de un hambre que yo nunca podría saciar. Respiré hondo. Claudia, baja eso. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Apretó tanto el agarre que sus dedos se pusieron blancos. Ya me arrepiento, mamá, por haber regresado y preguntado. Ahora me lo beberé. Y dio otro paso adelante. Lo recibí. Otro y otro más, hasta que sentí los barrotes de la verja contra mi espalda. Claudia extendió el brazo. La punta metálica de la llave brillaba a menos de 1 metro de mi pecho. El viento me despeinó, y en ese instante, en ese segundo congelado de la noche, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era miedo, no era ira, ese era el límite que nunca tuve el valor de fijar, y luego yo dije, Claudia, si das un paso más, voy a llamar a la policía. Entrecerró los ojos. Tú no harías eso. Soy tu hija. Precisamente por eso, respondí, porque eres mi hija. No puedo permitir que te conviertas en un delincuente. Su respiración se aceleró. Mamá, abre a porta, ahora. Javier dio un paso al frente, intentando intervenir. Claudia, escucha. ¡Cállate!, gritó. Esto no es asunto tuyo. Y volvió su rostro hacia mí. Voy a entrar, te guste o no. Y entonces, muy lentamente, levantó la mano con el destornillador y dio el paso que ya no se podía deshacer. Fue automático, instintivo. Me volví hacia la calle y grité con todas mis fuerzas, ¡Policía! El grito resonó por todo el vecindario, y antes de que Claudia pudiera reaccionar, Javier ya tenía su teléfono móvil en la mano, marcando el número de emergencias. Se quedó paralizada un segundo, solo uno, pero ese segundo lo decidió todo. Me miró como si la hubiera apuñalado. Mamá, ¿cómo pudiste? Sus ojos se llenaron de una furia amarga y brutal. Tú los elegiste. Él lo eligió todo, excepto yo. Claudia, intenté decir.
pero ya era demasiado tarde. Ella retrocedió 2 pasos, 3. Se subió al coche. Cerró la puerta de golpe con tanta fuerza que el sonido del metal resonó en mi pecho, y antes de que Javier pudiera decir nada, Claudia aceleró y desapareció tras la curva de la carretera. El destornillador seguía brillando en su mano cuando el coche desapareció. Me quedé allí, inmóvil, sin aliento. Javier colgó el teléfono. La policía ya estaba de camino. «Estela, ¿estás bien?». Pero no pude responder, porque en ese momento lo único que podía sentir era: mi hija había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y eso, por mucho que doliera, tendría que sobrevivir al hecho de que, finalmente, necesitaba protegerme de mi propia hija. La policía llegó en menos de 10 minutos. 2 vehículos. Luces azules atraviesan la calle aún oscura. El vecino abre la cortina. Perro ladrando. Ese tipo de alboroto es algo que nunca quieres que ocurra frente a tu casa, y mucho menos por culpa de tu propia hija. Javier lo explicó todo. Confirmé cada palabra, con voz baja pero firme. El oficial tomó nota. «Señorita Estela, ¿puede confirmar que el asaltante estaba armado?». Tragué saliva con dificultad. «Intentar. Con un destornillador». ¿Y profirió una amenaza verbal? Ausente. Dijo que si no le daba lo que quería, lo iba a tomar. El agente de policía permaneció en silencio durante unos segundos. «Señora, esto es serio. ¿Quieres actuar?». Esa frase valió más que todas las amenazas de Claudia juntas. «¿Quieres actuar?». «Firmar un documento en contra de mi hija. Deja tu huella en el sistema, tu nombre, tu amenaza, tu arma, tu rabia. Poner una barrera legal entre nosotros, definitiva, oficial, irreversible». Sentí una opresión en el pecho, pero entonces recordé su mirada, con la llave levantada, desde el paso que dio. Un odio que nunca había visto en nadie, mucho menos en ella. Levanté la vista hacia el agente de policía. «Quiero protección», lo anotó. «¿Así que quieres una medida preventiva?». Respiré hondo. Intentar. Decir sí fue como escupir sangre, pero también fue como recuperar el aliento después de años de estar atrapada. Tras documentarlo todo, la policía se marchó. Javier se quedó un rato más, asegurándose de que no me derrumbara. «Estela, hiciste lo correcto», dijo, tomándome la mano. No respondí. Me quedé sentada en los escalones del porche, sintiendo cómo el viento me calaba hasta los huesos, ya que hacía demasiado frío para esa noche. Cuando Javier se marchó, el cielo ya estaba amaneciendo, pero dentro de mí la noche permanecía. Pasé el día intentando mantener mi rutina. Metí la ropa en la lavadora, hice sopa, regué mis hortensias, pero cada movimiento me parecía distante, mecánico, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Con cada ruido de la calle, miraba por la ventana. Con cada mensaje en su teléfono móvil, sentía que su corazón latía de forma errática. Pero Claudia no escribió, ni siquiera le importaba, ni siquiera se presentó. Y eso fue aún más aterrador. El silencio de Claudia era un peligro invisible, como una tormenta invisible que se dirige hacia tu casa. Por la tarde, recibí una llamada del despacho del abogado. «Doña Estela, la medida preventiva está en revisión. Puede demorar algunas horas, o 1 o 2 días». Asentí con la cabeza, aunque sabía que no podía verme. «Gracias, doctor». Cuando colgué el teléfono, noté que me temblaba la mano. No era miedo a la violencia. Era el miedo a perder para siempre lo que quedaba de mi hija. Pero en el fondo, ya lo sabía. Tal vez ya había perdido. Las horas se hicieron eternas. Intenté distraerme, pero la sensación de inquietud me seguía como una sombra. No fue hasta las 6:37 p.m. que el mundo comenzó a girar de nuevo. Recibí un mensaje de un número desconocido. «Refugio». Era un vídeo. Hice clic. La imagen empezó a temblar. Parecía como si hubiera sido filmada en secreto. Y entonces reconocí el lugar, la puerta de mi casa. Claudia, grabando mi puerta de cerca. Su susurro salió apagado. «Mami, si no quieres abrirlo, te obligaré a ir por otro camino». La cámara hizo zoom sobre la cerradura, después del candado, más allá de la ventana del salón. Y luego, una frase que me revolvió el estómago. «Todo el mundo tiene un punto débil». El vídeo terminó. Quedé paralizado. Durante unos segundos, el mundo guardó silencio. Luego llegó el segundo mensaje. Esta vez se trataba de una grabación de audio. Su voz,
pero diferente, ronca, descontrolada, tensa. Mamá, ¿crees que puedes borrarme? Te demostraré que eso no es cierto. Sentí que me flaqueaban las piernas. Apoyé la mano en la pared. Otro mensaje. Ahora, solo una frase. No deberías haberme dicho que no. Colgué el teléfono. Miré a mi alrededor como si algo pudiera saltar de debajo de las paredes, pero lo peor, aún quedaba más por venir. A las 19:04 horas llegó el último mensaje, la que lo cambió todo. Era una fotografía, una foto de la puerta trasera de mi casa, con el candado abierto, y el pie de foto decía: dije que iba a entrar. Sentí que mi corazón se detenía. Claudia había estado allí, de nuevo. Y no solo eso, ella seguía allí. Fue Javier quien entró corriendo por la puerta principal después de que lo llamé presa del pánico. «Estela, ¿dónde? ¿Dónde tocó?» Señalé la cocina. Él corrió. La puerta trasera estaba, en efecto, abierta. La ventana de al lado de la suya, rayada, marcado. Nos quedamos inmóviles durante largos segundos, respirando rápidamente, intentando escuchar algún ruido, pero la casa permanecía en silencio, demasiado silenciosa. Javier me agarró del brazo. «Ella entró, Estela». Él sí entró. Cerré los ojos. Me sentí como si hubiera sido víctima de una violación, por falta de protección, una invasión no solo de la casa, sino del alma. Javier respiró hondo. «Mañana irás al abogado y vamos a solicitar una orden de alejamiento, sin discusión». Asentí con la cabeza, mientras caían lágrimas silenciosas. Pero antes de irme a dormir esa noche, cuando la casa ya estaba cerrada con llave, cuando se cerraron las cortinas, cuando Javier regresó a casa, miraba por la ventana cada 5 minutos. Antes de acostarse, escuché algo, un sonido minimalista, casi imperceptible, como un ligero golpecito en la ventana del salón. 3 toques, seco. Tomó, tomó, tomó. Dejé de respirar, y entonces llegó un susurro, desde fuera, retaco, rayado, reconocible. «Te dije que iba a entrar, mamá». El susurro permaneció en el aire como humo. «Te dije que iba a entrar, mamá». Mi corazón latía como un tambor sordo dentro de mi pecho. El aire se volvió pesado. El silencio en la casa parecía intensificarse, como si cada pared comprendiera el peligro antes que yo. Me quedé inmóvil. Simplemente respirar. Solo escucho. Y luego, de nuevo, tomó. Tomó, tomó. 3 toques. No es fuerte, pero exacto. Como si Claudia tuviera todo el tiempo del mundo. Mi primera reacción fue llevarme la mano a la boca para evitar que el sonido de mi propia respiración la delatara. La segunda fue mirar mi teléfono celular, pero él estaba lejos, en la mesa. Habría tenido que cruzar toda la habitación, pasando justo por delante de la ventana donde impactaba. Me quedé atascado, físicamente y emocionalmente, porque nada, absolutamente nada, en el mundo prepara a una madre para el momento en que su hija se convierte en una amenaza. El viento se llevó la cortina. El leve roce de la tela me hizo estremecer. Entonces oí pasos lentos afuera. Sus pasos se arrastraban, como si se deslizara por la pared de la casa. Claudia estaba merodeando por allí. Casa, y yo fui la presa. Retiro, despacio, milimétrico. Me acerqué a la mesa sin hacer ruido. Cogí el teléfono con un dedo tembloroso. Pero antes de que pudiera llamar a Javier o a la policía, la farola crepitaba en el exterior. Y por un segundo, solo un segundo, su sombra atravesó la cortina. La vi. El contorno de la cabeza, el movimiento del brazo y algo en su mano. No pude identificarlo, pero parecía otra herramienta. Quizás una llave inglesa, quizás una barra de metal. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. La sombra se detuvo delante de la ventana. Propiedad. Podía sentir sus ojos buscándome detrás de la cortina. Aún sin verlo, lo sentí. Fue entonces cuando mi teléfono móvil vibró en mi mano. Un mensaje. De Claudia. Refugio. La frase fue breve. ¿Ya has cerrado las puertas con llave? Casi me fallan las piernas. Solo me estaba gastando una broma. Como un depredador juega con su presa. Y entonces, inmediatamente, llegó otro mensaje. Mira por la ventana. No miré. No pude. Pero su sombra se acercó a la cortina. Tanto es así que por un momento casi pude sentir su tacto al otro lado de la tela. Sentía un ardor en el pecho. No era solo miedo. Era un momento de duelo. Luto por una hija que ya no existe. Decidí que no podía esperar. Llamé a la policía.
¿Emergencia? ¿Cuál es el incidente? La voz que salió de mi garganta fue casi un susurro. Mi hija. Ella está aquí afuera. Intentando entrar, di la dirección. El empleado me dijo que me quedara en la habitación más segura y que cerrara todo con llave. Me dirigí al pasillo, la parte más interna de la casa. Me apoyé contra la pared. Respiré por la boca para no hacer ruido. Y luego, el sonido que más temía resonaba en la cocina. El clic del pomo de la puerta que se está probando. De nuevo. Y otra vez. Claudia estaba intentando entrar por la puerta trasera. Retrocedí un paso, conteniendo la respiración. El metal de la cerradura crujió. Ella estaba empujando, forzando. Pruebas. Claudia, por favor, susurré sin querer. Y como si hubiera escuchado, el ruido cesó. Silencio, silencio absoluto. Y luego, un ritmo fuerte, sólido, mano o una herramienta. ¡Bam! La puerta tembló. Dejé escapar un sollozo. ¡Bam! El ruido resonó por toda la casa. Sentí cómo el sudor frío me recorría la espalda. Y entonces oí su voz, por fin clara, por fin cercana, por fin sonora, no un mensaje. «Mamá, ¿por qué me obligas a esto?» Ella volvió a empujar. Oh, Trinidad Celestial. Ya no reconocía esa voz. No era Claudia quien hablaba. Fue algo completamente distinto. Era su ausencia la que hablaba de mi dolor. Sirenas. A lo lejos. La primera vez que lo oí fue como un grito ahogado. Luego, más cerca, íntimamente, hasta que quede claro. La policía estaba llegando. La puerta trasera dejó de temblar. Silencio. Pasos corriendo en el patio trasero. Vi 2 faroles moviéndose a través de la ventana del pasillo. ¡Alto! ¡Policía! Una voz masculina gritó. Entré corriendo en la habitación, pero sin abrir del todo las cortinas. Vi su sombra alejándose a lo largo del costado de la casa, rápidamente, desesperado, como un animal acorralado. La policía los persiguió. 2 linternas, pasos rápidos, gritos ahogados, y luego, más silencio. Abrí la puerta principal con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Uno de los agentes me vio y corrió hacia mí. «Señorita Estela, ¿se encuentra bien?» Asentí con la cabeza, pero me temblaban las piernas. Ella estaba aquí. Intentó entrar. De nuevo, el agente de policía intercambió una mirada seria con su compañero. Escapó por la parte trasera, pero escapó por poco. Mi cuerpo se desplomó en una silla. «Necesitamos reforzar la medida preventiva», dijo el otro agente de policía, «y agilizar la orden de alejamiento». No respondí, porque en ese momento todo dentro de mí se hizo añicos, no por el peligro. Pero aquí está la confirmación contra la que he luchado durante años. Claudia me odiaba. Lo odié de verdad, sin piedad, sin límites. Y la madre que una vez fui, murió esa noche. La policía se quedó conmigo hasta que llegó Javier. Llegó corriendo, sin aliento, desesperado. «Estela, ¿estás bien?» Vi los vehículos, pensé que... Pero no pude responder. Me quedé sentada en la silla del porche, temblando como una hoja. Se arrodilló ante mí. «Dígame, ¿qué pasó?» Y finalmente pronuncié la frase que más me dolió en toda mi vida. «Javier, mi hija, ya no es mi hija». Él me tomó de las manos. «Estela, mujer, esto no es culpa tuya». Pero yo estaba llorando, no por miedo, no por peligro. Lloré por lo que había perdido, por aquello de lo que me desprendí, por lo que no pude ahorrar. «Duele mucho, Javier, duele demasiado». Me abrazó, y lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Lloré hasta que sentí eso, por primera vez en mi vida. Realmente estaba dejando ir a mi hija. No es Claudia de niña, no me refiero al adolescente agresivo, pero esta versión para adultos está distorsionada, llena de veneno y sombras. La mujer que intentó entrar a robar en mi casa 2 veces, la mujer que intentó robarme el dinero, la mujer que me amenazó con un destornillador, la mujer que susurraba a mi ventana como una depredadora, la mujer a la que ya no podía llamar hija. Y mientras yo lloraba en el hombro de Javier, una certeza surgió silenciosamente en mi interior. Esto no ha terminado. Ella regresará, y la próxima vez no vendrá solo. La noche terminó, pero la tensión permaneció en las paredes como un olor a quemado. No dormí, ni por un minuto. Me senté en el sillón de la sala, envuelto en la manta que Javier me había dejado, escuchando cada crujido de la casa, cada hoja que caía en el jardín, cada coche que pasaba por la calle. Al amanecer, me ardían los ojos, los sentía pesados y cansados, pero mi corazón permaneció firme. Durante toda la noche me repetí la misma frase. «Tengo que sobrevivir a mi propia hija». Una frase cruel. Una frase que ninguna madre debería tener que pronunciar jamás. Pero esa era mi realidad en aquel momento.
y cuando el reloj marcó las 7:10, el teléfono móvil vibró. Era el abogado, el doctor Ricardo. Doña Estela, la medida preventiva fue aprobada esta mañana. Se me aceleró el corazón. Eso significa que su hija no puede acercarse a la señora, ni intentar entrar en su casa, ni contactarla de ninguna manera. Cualquier infracción conlleva pena de prisión. Cerré los ojos. Me he quitado un gran peso de encima. Gracias, doctor, de verdad. Pero aún no había terminado. Y hay una cosa más. La doctora Belén, abogada de su hija, presentó una contrademanda. Me incorporé en el sillón. ¿Cómo una contestación? Hicieron una acusación formal. Romper. Claudia afirma que la señora está reteniendo sus bienes. Se me heló la sangre. ¿Qué bienes? Ninguno le pertenece. Lo sé, doña Estela, pero ella presentó una denuncia alegando que la mujer está ocultando bienes y negando el acceso legal. Apreté el teléfono con tanta fuerza que sentí un hormigueo en la mano. Doctor, eso es mentira. Lo sé, pero ahora tendremos que demostrarlo. La guerra había comenzado, y fue una guerra legal. Es psicológico, es emotivo, todo al mismo tiempo. Respiré hondo. Doctor, ella está fuera de control. Intentó entrar aquí 2 veces, con herramienta, con amenazas. Lo sé, tengo los informes policiales. Esto nos ayuda. Pero, prepárense. Listo, intentar. Pero ninguna madre está realmente preparada para enfrentarse a su propia hija como si fuera una extraña violenta. Colgué el teléfono. Me quedé inmóvil durante unos minutos, con la mirada fija en la pared. La casa estaba en silencio. La luz entraba a raudales por las ventanas. Las sombras del amanecer se habían desvanecido, pero la sombra de mi hija permanecía allí. A las 9:23 de la mañana, Javier llamó a la puerta. «Estela, te llevo con el abogado». «Vámonos ya», me estudió con la mirada. «No dormiste nada, ¿verdad?» Negué con la cabeza. «Dormir, no». Javier dejó escapar un triste suspiro. «Lo siento mucho, Estela. Para todo». Simplemente negué con la cabeza. «No es tu culpa». Extendió la mano hacia mi hombro. «Pero tampoco es culpa tuya». Esa frase me destrozó por dentro, porque me había estado culpando a mí misma durante años, para todo, para cada distancia, por cada silencio, por cada herida que Claudia convertía en castigo. Pero ahora la verdad era demasiado clara para ignorarla. Claudia no estaba allí por mi culpa. Ella estaba allí porque siempre creyó que el mundo y yo le debíamos algo. En la oficina, el ambiente era formal, frío, y estaba lleno de papeles que pesaban como ladrillos. El doctor Ricardo nos recibió de inmediato. «Tenemos que actuar rápido», dijo. «En primer lugar, presentaremos la orden de protección ante el tribunal. En segundo lugar, vamos a impugnar su petición». Hojeaba los documentos como quien examina las armas antes de una batalla. «Claudia está intentando alegar que la mujer ocultó bienes e impidió el acceso a la propiedad familiar». Me reí, pero fue una risa breve, de incredulidad. Ella me abandonó hace 13 años. Jamás ayudó en nada. Jamás aportó nada. El abogado asintió. Precisamente por eso, no tiene ningún derecho. Pero ella es inteligente. Ataca donde más duele, los collares. La opresión en mi pecho se intensificó. «Doctor, ¿qué más puede hacer?» Se quitó las gafas, cruzó las manos sobre la mesa y respondió. «Ella puede denunciar a la señora por abandono afectivo reverso. Pueden inventar situaciones de maltrato. Puedes intentar demostrar tu incapacidad mental para obtener la tutela y el control de tus bienes». Javier golpeó la mesa con la mano. «Eso es una locura». El doctor Ricardo suspiró. «Intentar, pero sucede». Respiré hondo, una brisa fría que parecía recorrer todo mi cuerpo. «Doctor, intentó entrar a robar en mi casa. Ella me amenazó. Ella estaba armada». Negó con la cabeza. «Esto nos ayuda, pero también demuestra otra cosa». Cerré los ojos con fuerza. «¿Qué cosa?» «Que tu hija está dispuesta a hacer cualquier cosa». Sus palabras me impactaron como piedras. Todo. Claudia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Y por primera vez en mi vida, yo también. Regresamos a casa a media tarde.
El sol era demasiado fuerte para lo que sentía por dentro. Javier me dejó en la puerta e insistió: lo que sea, llámame. Si oyes algún ruido, llámame. Si tienes miedo, llámame. Asentí con la cabeza en señal de aprobación. Al entrar, la casa se sentía fría y fuera de lugar. Cerré todas las puertas, todas las ventanas, revisé las cerraduras 4 veces. Y entonces, cuando fui a la cocina a buscar un vaso de agua, encontré algo sobre la mesa. Algo que estaba segura de que no estaba allí por la mañana. Un sobre, sin nombre, sin remitente, sin sello policial, y en su interior una foto mía, claramente tomada esa misma mañana, en mi balcón, mientras hablaba por teléfono, de pijama, cansado. Alguien me estaba observando. Había alguien allí. Alguien tomó esa foto a tan solo unos metros de mí. Y detrás de la foto, escrito con la letra que conozco desde que Claudia aprendió a escribir: si no me das, me lo llevo. Mi corazón me falló. Me temblaba la mano. Claudia estaba al límite, o ya lo había superado. Y mientras contemplaba esa fotografía, sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Eso es, tan solo una frase. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Esa frase permaneció brillando en la pantalla del teléfono como un presagio. No había una hora fija, no había ningún lugar disponible, no hubo ninguna solicitud. Era una frase. Todo mi cuerpo reaccionó al mismo tiempo. Se me hizo un nudo en el estómago, me faltó el aire y se me enfriaron las manos. Una madre sabe cuándo el peligro ha dejado de ser miedo y se ha convertido en certeza. Claudia ya no profería amenazas. Ella era prometedora. Guardé el teléfono, conteniendo la respiración. Ahora cada rincón de la casa parecía diferente, más oscuro, más vacío, más vulnerable. No sabía a qué hora llegaría, ni de dónde, pero sabía que llegaría. Y esta vez, Claudia no venía a preguntar. Ni siquiera merece la pena comentarlo, ni siquiera para intentar manipular. Ella vendría a llevárselo. A las 18:02, Javier entró por la puerta sin siquiera llamar, más preocupado que nunca. Estela, recibí tu mensaje. ¿Está todo bien? ¿Qué acaba de pasar? Le entregué la foto. Cuando sus ojos se posaron en la imagen, vi cómo su rostro se endurecía de inmediato. ¡Diablos! Esta foto fue tomada hoy, ausente, mientras yo estaba en el balcón. Javier dio la vuelta a la foto, vio la frase en el reverso y respiró hondo, indignado. Te está vigilando, Estela. Te está acechando. Esto ya no es solo una invasión, es una obsesión. Tragué saliva con dificultad. Dijo que vendrá esta noche. Entrecerró los ojos. ¿Y la policía? Llamé. Dijeron que, dado que ella violó la orden de alejamiento 2 veces, aumentarán los patrullajes en la zona. Pero no pueden quedarse aquí todo el tiempo. Javier respiró hondo, perdido en sus pensamientos. Me quedaré. Negué con la cabeza. Javier, no quiero ponerte en riesgo. Se acercó. Estela, no te dejaré solo. Ni siquiera hoy. Nunca. Eso me provocó un dolor en el pecho. No de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Amparo. Pasamos la tarde reforzando las puertas, cerrando las ventanas, probando las cerraduras y revisando las cámaras que Javier había instalado la noche anterior. El sol comenzó a ponerse lentamente. La luz dorada de la tarde se tornó en un triste naranja, luego en un azul profundo, hasta que el cielo se sumió en la oscuridad. Mi casa se sentía como un capullo a punto de romperse desde el exterior. A las 21:17 horas llegó la primera advertencia. Notificación de las cámaras externas. Javier cogió su teléfono móvil. Movimiento en la entrada. Mi corazón se aceleró. Amplió la imagen. Fue el viento, un árbol que se mece. Respiré hondo, pero el miedo seguía atascándose en su garganta. A las 22:01, una segunda notificación. Esta vez, el lado izquierdo de la casa. Javier volvió a coger el teléfono. Un gato. Suspiré, pero la tensión no disminuyó. Con cada sonido en la calle, mi cuerpo se paralizaba. Con cada motor que pasaba, mi corazón daba un vuelco. Y luego, a las 22:43 horas, sucedió algo diferente, una notificación. Pero no movimiento. Sí, es un problema de pérdida de señal. Javier frunció el ceño. Una de las cámaras se apagó. El hielo se deslizaba por mi espalda. ¿Cuál? Él lo amplió. La que lleva al lateral de la casa, cerca de la puerta trasera. Se me secó la garganta. Claudia siempre prefirió la puerta trasera. Siempre. Me levanté lentamente, como si mis huesos tuvieran el doble de mi edad. Javier.
Ella está aquí. Respiró hondo. Lo comprobaré. Le agarré del brazo. No va a salir. Si ella está ahí fuera, ella no está sola. Dudó, pero permaneció. El reloj marcaba las 22:50 cuando llegó la tercera notificación. Movimiento detectado. Cámara frontal. Javier abrió el vídeo y el mundo se detuvo. La cámara temblaba. La imagen era oscura, pero era ella, Claudia, delante de la puerta, solo, propiedad, como una estatua, como una sombra con forma humana, cabeza gacha. El cabello le cubría la mitad de la cara. Sus manos colgaban a sus costados, pero una de ellas sostenía algo grande, metálico. Entrecerré los ojos para intentar comprender qué era, y cuando se ajustó la nitidez, casi se me para el corazón. Era una palanca. Claudia levantó lentamente la cabeza hasta que su rostro quedó completamente visible en la cámara, y luego ella sonrió, una sonrisa vacía, sin vida, sin amor, una sonrisa que nunca antes le había visto, una sonrisa de alguien que ya no reconocía a su propia madre. Y luego hizo un gesto con la palanca, un solo gesto. El metal golpeó con fuerza la puerta. Sonido metálico. Salté. El sonido resonó por toda la habitación. Javier contuvo la respiración. Claudia volvió a levantar la palanca. Sonido metálico. Más fuerte, más alto, más amenazante. Me temblaba tanto la mano que se me cayó el teléfono. Javier me sujetó por los hombros. Estela, ve al pasillo. Ahora. Pero no podía moverme. Me quedé paralizado, tomado, asustado, herida por dentro de una forma que jamás imaginé que sentiría. Y mientras intentaba respirar, intentando no desmayarme, Claudia retrocedió 2 pasos, bajó el cuerpo, agarró la palanca con ambas manos y corrió hacia la puerta. Javier gritó, «¡Estela, al corredor ya!». Y en ese segundo que partió mi vida en 2, finalmente lo comprendí. Mi hija había venido a derribar la puerta. «O rómpeme». El golpe de la palanca contra la puerta resonó como un trueno dentro de mi casa. Un estallido seco, cruel, en el clavo, sonido metálico. Me encogí instintivamente, apretando los dientes, sintiendo cómo mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallarme en el pecho. Javier volvió a tirar de mi brazo, desesperadamente. «Estela, por Dios, al corredor, ahora». Pero mis piernas no se movían. Era como si mi alma se hubiera quedado atrapada en la pantalla de la cámara, viendo a Claudia en la puerta, levantando la palanca como si estuviera a punto de romper algo más que metal. Ella alzó los brazos y volvió a atacar. Sonido metálico. Esta vez fue tan fuerte que toda la puerta vibró. Contuve un sollozo. Ya no se trataba de una hija pidiendo algo. Era una mujer consumida por algo oscuro y furioso, una obsesión que ya no tenía rostro humano. Javier me tomó el rostro entre sus manos. «¡Mírame! ¡Estela, mírame! Ahora no se puede congelar. Tú, vamos». Finalmente pude respirar. Ausente. Me agarró del brazo y me condujo al pasillo, la parte más interior de la casa, sin ventanas, donde estaría más segura. Mientras corríamos por el frío suelo, otro golpe sordo resonó. ¡Clang! Con cada impacto, todo mi cuerpo temblaba. Jamás en mi vida imaginé oír a mi propia hija intentando entrar a la fuerza en mi casa con una palanca. Nunca. Llegamos al pasillo. Javier me colocó detrás de él, respirando agitadamente. «Quédate aquí. No sale». Le agarré del brazo. «Javier, ella va a entrar». Negó con la cabeza. «La policía está en camino». «¿Llamaste?» «Llamé. Vendrán». Pero antes de que pudiera responder, oímos un ruido diferente. No era la puerta. No fue el viento. Era metal arrastrándose por el suelo. Claudia había salido al patio, no desde el frente, a lo largo del lateral, desde la parte donde se había arrancado la cámara. Se me heló la sangre. Javier se quedó paralizado al instante. Ella está dentro de la propiedad. Cerré los ojos. Sentí el sabor amargo del miedo subirme por la garganta. El sonido de metal raspando se acercaba cada vez más a la puerta trasera. «Eso es todo», adrede, como si quisiera que yo lo oyera. Quería que yo lo supiera. Quería que yo sintiera cada segundo de ese terror. «Claudia», murmuré sin darme cuenta. Javier se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Estela, escucha, ya no puedes pensar como una madre. Ahora tienes que pensar como alguien que necesita sobrevivir». Respiré hondo. Tenía las manos heladas, rodillas débiles, pero tenía razón. Había perdido a mi hija, pero no podía perder mi propia vida.
El sonido llegó cerca de la puerta de la cocina. Luego, silencio. Ese silencio denso y sofocante que precede a lo peor. Javier se acercó lentamente al separador del pasillo que conducía a la sala de estar, tratando de oír mejor. Me quedé allí, inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, como si fuera a engullirme todo el cuerpo. Y luego sucedió. Tabla de contenido, tabla de contenido, tabla de contenido. No fue un choque de puños, era o metal, la punta de la palanca probando la madera. Todo mi cuerpo se puso rígido. Otro éxito. Teoría del conocimiento. Otro. Teoría del conocimiento. Otro. Teoría del conocimiento. Y entonces, su voz, áspera, ronca, pero perfectamente audible a través de la puerta. Mamá, sé que estás ahí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No quería oírlo, no quería responder, no quería sentirlo, pero su voz seguía allí, y me llamó como si no fuera la misma mano la que empuñaba un arma improvisada. Abre la puerta, susurró, o lo abriré a mi manera. Javier dio un paso atrás y se llevó el dedo a los labios para impedir que respondiera. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía contener las lágrimas. Otro éxito. Esta vez es fuerte. ¡Bam! La puerta tembló. Javier entró corriendo en la habitación. Cogió el teléfono. Él marcó el número. «Policía, ahora, está intentando entrar, ahora». Mientras él hablaba, retrocedí hasta quedar contra la pared. La puerta de la cocina vibró. ¡Bam! ¡Bam! Sabía que la madera no resistiría muchos golpes. Claudia era fuerte, estaba ciego, estaba desesperado. Entonces, así que hice algo que nunca imaginé que haría algún día, algo que ninguna madre quiere ni imaginar. Aquello que desgarra, hiere, destruye, pero salva. Me acerco a la puerta, sujetando el pomo de la puerta con mano temblorosa, y grité: «¡Claudia, para! ¡La policía está de camino!». Silencio, un silencio tan denso que parecía absorberte el aire. Y luego ella se rió. No es la risa de mi hija, no se trata de la risa de alguien a quien le parezca gracioso, la risa de alguien roto por dentro. «Bueno, pues», murmuró, arañando la puerta con el metal. «Déjenme entrar antes de que lleguen». Javier me tiró del brazo hacia atrás. «Estela, no le hables. Quédate conmigo. Podrían llegar en cualquier momento». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un sonido resonó en toda la casa. El crujido seco de la madera al romperse. Claudia había empezado a derribar la puerta. Grité. Javier corrió a agarrarme, y en ese momento, las sirenas rompieron el silencio de la noche. Justo ahí, en la calle, luces azules se filtraban por las rendijas de la ventana. Claudia hizo otro movimiento desesperado. Crack. La puerta casi se abrió. Javier me empujó de vuelta al pasillo. Voces desde fuera gritaban: «¡Policía! ¡Alto!». Más sirenas, más pasos, y luego, el sonido que jamás olvidaré. La puerta de la cocina se abre medio centímetro, y su ojo asomándose por la rendija, una mirada llena de odio, por necesidad, obsesión, un ojo que ya no pertenecía a mi hija, y dijo, lentamente, como si fuera una promesa eterna: «Esto no ha terminado, mamá». Y la policía la derribó al suelo. La historia no terminaría ahí, de lo contrario. Ahí fue donde comenzaron las consecuencias de todo. Ahí comenzó la época más difícil de mi vida. Ahí fue donde empezó todo, el fin. Claudia cayó al suelo como un cuerpo sin rumbo. 2 agentes de policía la detuvieron de inmediato. Gritó, se agitó violentamente, dio patadas al aire como si la estuvieran arrancando desde dentro. «¡Suéltame! ¡Mamá! ¡Mamá!». Pero no era el llanto de una hija que llamaba a su madre. Era el grito de alguien que había perdido el control de su propia vida y quería arrastrar a todos los demás con él. Estaba en el pasillo, temblando, mientras Javier me sujetaba por los hombros para que no me cayera. Uno de los agentes de policía entró por la puerta de la cocina, que estaba destrozada. «Señorita Estela, ahora está a salvo». Finalmente, mis rodillas cedieron. Javier me apoyó. La puerta se había partido por la mitad. Claudia había estado tan cerca de entrar. Estuvimos a punto de hacer algo irreversible. Con solo mirarlo sentí que el aire iba a desaparecer. Afuera, ella seguía gritando: «¡Mamá! ¡Me ayuda! ¡Mamá! ¡Diles que me suelten!». Cerré los ojos. Esa palabra, mamá, dicho de esa manera, a petición, como un lamento, como la súplica de un niño, fue como un golpe en el pecho. Por un segundo, un solo segundo, vi a la chica que una vez fue. Vi sus ojos cuando tenía 6 años,
cuando tenía miedo a los truenos. Vi sus pequeños dedos agarrando el dobladillo de mi falda. Vi su rostro contorsionado durante sus días de fiebre. Pero cuando abrí los ojos, todo eso desapareció. Y en lugar de ese dulce recuerdo, la mujer adulta era empujada al interior del vehículo. Tenía el pelo revuelto, la respiración entrecortada y los ojos llenos de una rabia que nunca antes había visto. Una mujer intentó entrar armada en mi casa. Una mujer que intentó destruirme por dinero. Una mujer que me siguió por la noche. Una mujer que me fotografió en secreto. Una mujer que derribó la puerta para llegar hasta mí. Una mujer a la que traje al mundo. Pero ella ya no era mi hija, y esa es la verdad. Me destrozó, pero también me liberó. Cuando el coche patrulla se alejó, un silencio sepulcral se apoderó de la calle. No era el mismo silencio de antes. Ese fue el silencio final, el silencio de algo que ha muerto. Javier se sentó conmigo en los escalones del balcón. No dijo nada. No intentó consolarme. No me obligó a abrazarme. Él se quedó allí, presente. Y eso era más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Lloré. No es un grito desesperado, no es un grito fuerte. Fue un llanto silencioso, profundo. Eso es todo, las lágrimas de alguien que sabe que hizo todo lo que pudo, y sin embargo, perdió. Los días siguientes fueron largos. La policía lo grabó todo. El abogado se hizo cargo del caso. La medida de protección se convirtió en una orden judicial. Claudia fue remitida para una evaluación psiquiátrica. ¿Y yo? Me senté sola en un banco del parque, observando a los niños jugar. Durante muchos años, creí que la maternidad era sinónimo de sacrificio sin fin. El amor de esa madre era un amor que lo acepta todo. Una madre siempre perdona. Pero ahora, a los 68 años, he aprendido la verdad que siempre negué. El amor no tolera el abuso, ni siquiera de desconocidos, ni de las personas que trajimos al mundo. La primera vez que me llamaron a declarar, me temblaban las manos. Hablando del intento de robo, la palanca, los insultos, las notas amenazantes, fue como abrir heridas con una uña. Pero yo hablé. Hablé porque tenía que hacerlo. Hablé porque era verdad. Hablé porque por primera vez en mi vida me elegí a mí misma. Cuando terminó, el abogado me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, doña Estela. Y por primera vez lo creí. Claudia tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros de mi casa. Fue derivada a tratamiento y me interpuso una demanda, la cual perdió porque no tenía pruebas, solo ira. Unos días después, recibí una carta suya, un billete corto, sin excusas, sin amor, sin arrepentimientos. Tan solo una frase: destruiste nuestra relación. Doblé el papel lentamente. Y me di cuenta de que esa frase ya no me afectaba como antes, porque finalmente lo entendí. Yo no fui quien destruyó la relación, fue ella quien dejó de querer uno, y eso no es culpa de nadie, es simplemente la vida mostrando sus duras verdades. Hoy, meses después, mi hogar está en paz. Se reemplazó la puerta reforzada. Las hortensias florecieron. Javier viene a tomar un café de vez en cuando, y a veces, cuando se pone el sol y el viento sopla contra las cortinas, pienso en ella. No con odio, no con lástima, con aceptación, porque amar no es permitirlo todo. Amar es saber cuándo dejar ir. Y lo solté, para mí, por mi paz, para la mujer que soy hoy. Sobreviví al día en que tuve que decirle basta a mi propia hija. Y descubrí que, en el fondo, nadie pierde al elegir su dignidad. Nadie pierde por elegirse a sí mismo primero. Si hay algo que me llevo de toda esta historia, es simple. No perdemos a aquellos que nunca regresaron. Simplemente devolvemos al mundo lo que ya no nos pertenece. Y por primera vez en muchos años, respiración ligera. Fin.